Motor de excitación independiente. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Este sistema de excitación no se suele utilizar debido al inconveniente que presenta el tener que utilizar una fuente exterior de corriente. Una máquina de corriente continua puede trabajar como motor o como generador. Un motor convierte potencia eléctrica a potencia mecánica, mientras que un generador debe, por tanto, ser movido mecánicamente para que pueda producir electricidad. Puesto que el devanado de campo es un electroimán, la corriente debe fluir a través de él para producir un campo magnético. Esta corriente es llamada la corriente de excitación. Partes principales de un motor de corriente continua. Estator. Es el que crea el campo magnético fijo, al que llamamos excitación. En los motores pequeños se consigue con imanes permanentes. Cada vez se construyen imanes más potentes y como consecuencia aparecen en el mercado motores de excitación permanente mayores. Rotor, también llamado armadura, lleva bobinas cuyo campo crea junto al del estator el par de fuerzas que hacen girar. Escobillas. Normalmente son dos tacos de grafito que hacen contacto con las bobinas del rotor. A medida que éste gira, la conexión se conmuta entre una y otra bobina, y debido a ello se producen chispas que generan calor. Colector. Los contactos entre escobillas y bobinas del rotor se llevan a cabo intercalando una corona de cobre partida en sectores. Principio de funcionamiento. Cuando se alimenta el inductor se crea un campo magnético entre el hierro en la dirección de los radios del inducido. El campo magnético entra en el inducido por parte norte y sale por el polo sur. Cuando se alimenta el inducido, dos corrientes del mismo sentido recorren sus conductores situados bajo un mismo polo del inductor. Los conductores quedan a una fuerza de igual intensidad y de sentido opuesto. Ambas fuerzas crean un par que giran el inducido del motor. Aplicaciones y características. Los motores de excitación independiente tienen como aplicaciones industriales el torneado y taladrado de materiales de extrusión de materiales plásticos y de goma, ventilación de hornos, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúas, desenrollado de bobinas y retroceso de útiles para cerrar. El motor de excitación independiente es el más adecuado para cualquier tipo de regulación, por la independencia entre el control por el inductor y el control por el inducido. El sistema de excitación es más fácil de entender, es el que se supone que una fuente exterior de alimentación para el arrollamiento del inductor. En conclusiones, un motor de excitación independiente tiene las mismas ventajas que un motor conectado en shunt, pero con más posibilidades de regular su velocidad.